Bienvenidos una vez más a 20 claves prácticas para sacar mejores fotos. Curso online gratuito. Hoy vamos con la clave 17 que tiene que ver con la simetría. Las reglas de composición que estuvimos viendo hasta ahora lo que tratan es de ayudarnos a lograr imágenes que estén equilibradas y con un punto de interés bien marcado, o sea que el mensaje se transmita bien claro y el espectador lo pueda entender, qué es lo que yo quiero transmitir, y que las fotos, como dijimos, estén equilibradas. Este equilibrio se puede lograr de muchas maneras, ya sea jugando con el peso visual o con los colores, entre otras. Cualquiera de las reglas que vimos aplican. Pero hoy nos vamos a ocupar del concepto de simetría. La simetría se consigue cuando ambos lados de la imagen tienen el mismo peso, lo que nos va a generar una sensación de unanimidad y armonía. Se percibe como si una parte de la foto fuese el reflejo de la otra. Vamos a ver algunos ejemplos. En cualquiera de estas dos imágenes podríamos trazar un eje, tanto vertical o horizontal, que la otra parte sería el reflejo. Es como si lo dobláramos, como la imagen, el GIF que figura acá abajo a la izquierda, es exactamente o casi exactamente igual a la otra. Y llaman bastante la atención estas imágenes. Es un lindo recurso visual. Vamos a ver los tipos de simetrías que hay, porque cuando uno piensa en este concepto, lo primero que se nos viene a la cabeza son imágenes como un paisaje con el reflejo en el agua, un lago, o escaleras perfectamente simétricas de una estación de metro. Y efectivamente, ese es un tipo de simetría, pero no es el único. Ese tipo de simetría que la mayoría piensa es la simetría de reflexión. Lo mejor para describirlo es la reflexión que produce un espejo. Puede ser exacta o aparente esa simetría, no hace falta que sea perfecta. Vamos a ver algunos ejemplos. Simetría respecto al eje vertical, las cebras. Si bien no son iguales porque no es el mismo animal y no es una reflexión especular, cumple con esto, se percibe una imagen simétrica. Simetría respecto al eje horizontal, como dijimos, un paisaje y su reflejo. Y simetría respecto a los dos ejes al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos la simetría rotacional. En este caso, lo que hay que hacer es imaginar un punto en el centro y todos los patrones que hay a su alrededor girando sobre él. Ese punto sería el origen sobre el que gira el resto de la imagen en simetría. ¿Cómo podemos mejorar nuestras composiciones simétricas? Una, buscando reflejos. Y una opción interesante es en esos paisajes agregarle un plus, como por ejemplo esperar el amanecer o el atardecer, y van a tener un mayor impacto visual. Otro es aprovechar las líneas del entorno, en la arquitectura, edificios. Eso suele generar patrones muy interesantes. Y una cosa muy importante es establecer el centro de interés a partir del cual se creará el eje de la simetría, tanto sea de una persona o de un objeto, o si voy a armar una foto como en el caso de la goma y los lápices. La goma tiene que ser sí o sí el eje y alrededor armar toda la situación simétrica. También es muy interesante incluir el factor humano siempre y cuando se pueda o se quiera en la composición simétrica. Como vimos un montón de veces y ya dijimos, siempre que haya una persona o un animal, la foto cobra mucho más fuerza. Hay que tener cuidado con el ángulo y la posición desde el que se captura la imagen o la toma, porque a veces si nos movemos 1 milímetro ya la imagen deja de ser perfectamente simétrica, o sea que prestarle atención a eso. Y otra opción es encontrar patrones y aislarlos, como la imagen que vemos acá a la derecha. Probablemente eso es una estructura mucho más grande que esté rodeada de muchas otras cosas que no me van a aportar simetría, pero haciendo un zoom o acercándome, aíslo ese patrón y logro una simetría. Vamos con la siguiente clave, que es el espacio negativo. Sobre este concepto hablamos en una de las primeras clases del curso. Vamos a repasar un poco lo que habíamos visto y agregarle algunos conceptos más específicos.
Cuando miramos una foto, en términos generales estamos viendo tres elementos distintos. El marco, que se trata del límite de la foto, y la zona cercana a ese marco. Después teníamos el espacio positivo, que es lo que nosotros queremos resaltar, el sujeto principal, el elemento más importante de la imagen. Y por último, el espacio negativo, que es todo lo demás. Es el espacio que queda entre el marco y el espacio positivo. Es un espacio sin rellenar, que está porque debe estar y que está vacío. Pero como los ejemplos que podemos ver abajo, transmite una sensación especial. Estas fotos están hechas a conciencia, no es, bueno, me quedó espacio y salió. Las características del espacio negativo es que debe pasar desapercibido, aunque debe tener presencia, tiene que ser grande, tiene un peso visual este espacio negativo, un peso visual gigante. Como decíamos, no debería tener información relevante, pero esto no significa que esté vacío de significado. Un espacio negativo bien utilizado puede transmitir muchas cosas. ¿Por qué decimos que no debe tener información relevante o que tenga mucha textura o mucho detalle? Porque si no pasaría a ser el elemento positivo, el sujeto principal. También debemos ser muy conscientes de dónde lo colocamos dentro de la composición, porque en función del espacio que ocupe puede transmitir una cosa u otra. Como por ejemplo en las imágenes, en la primera de la izquierda, el espacio negativo está sobre la imagen y lo que puede llegar a transmitir es como que tiene mucho peso y está aplastando ese elemento de opresión. En cambio, en la otra imagen, donde hay más espacio negativo por debajo y hacia la derecha, da como una sensación más de libertad, de ligereza. Así que a tener en cuenta, según lo que quiero transmitir, dónde poner ese espacio negativo. El espacio negativo tiene dos funciones respecto al sujeto principal de nuestra imagen. Una, definir el sujeto, puede ayudarte a definir el espacio positivo. Y el otro es darle más importancia. Un elemento rodeado de vacío siempre nos va a llamar mucho más la atención que un elemento rodeado de un montón de otros elementos que pueden estar desordenados o que no aporten demasiado a la imagen. Por eso el espacio negativo nos puede ayudar a darle más visibilidad a un sujeto o a un elemento en concreto. Un tip interesante a la hora de componer en general, no solo aplicando este concepto, puede ser una buena idea pensar nuestra imagen como un espacio vacío, un espacio tridimensional en el que dentro de ese marco yo voy a elegir qué elementos voy a poner y con qué lo quiero llenar, pero tener en cuenta que ese espacio vacío tiene peso, ocupa un lugar. A mí entender esto me cambió la forma de ver la fotografía. Y si queremos lograr aplicar el concepto de espacio negativo, lo que tenemos que tener en cuenta es que la figura principal no debe ocupar más de un tercio de ese espacio total. Vamos con la última clave del día de hoy, y ya estamos llegando casi al final del curso, que tiene que ver con componer en capas. Componer en capas es poner varios planos por delante o detrás de la figura principal con el objetivo de darle más profundidad a la foto. Además, es un buen recurso para contar más sobre el contexto. ¿Quiénes estaban en la foto? ¿Qué estaba pasando? Este concepto se lo suele utilizar bastante en fotoperiodismo o documentalismo, justamente por esto, de que aportan más contexto a la imagen. Las fotos de acá abajo son sacadas por Vinicius Matos, que es un fotógrafo de bodas muy reconocido, a mí me encanta, donde podemos ver que cuenta algo más esa imagen. No es lo mismo si yo hubiese sacado la foto a esas dos personas sentadas sin que se vea más nada, que viendo lo que está delante. Yo lo que interpreto es que son los padrinos de esta boda y están mirando lo que está sucediendo acá adelante, que está medio fuera de foco, que son los novios casándose. En la segunda vemos a la pareja bailando y adelante la torta. Acá hay varios ejemplos que por primera vez pongo en el curso Fotos Mías. Para los que no saben, me dedico también a la fotografía de boda. Es una de las principales cosas que hago, aparte de familia y trabajar con niños.
En realidad me encanta trabajar con personas, pero me gustan mucho las bodas por eso, por poder contar una historia. Para mí tiene algo más fotoperiodístico. En los ejemplos que puse acá, en estas 3 fotos, las 2 de arriba y la primera de la izquierda, se puede ver que estamos aplicando el concepto de capas. La novia, en la primera imagen, está mirando hacia algún lugar y sería muy distinto si yo hubiese sacado solo a la novia y a la persona que la está maquillando y la veo reírse, pero no sé por qué, que si yo incorporo a la persona de adelante, donde me da a entender que se está riendo por algo que le dijo la amiga, me da esa sensación de profundidad y aparte se forma una línea virtual en diagonal entre las 3 personas. En la otra fotografía lo mismo. Otra cosa muy interesante que habíamos visto aplicando otra regla, que era la regla de la mirada, si bien las personas están de espalda, por la posición de su cara o de la cabeza, yo interpreto que están mirando hacia la novia. Entonces también esa es una línea súper potente que se forma y me dirige a mi punto de interés. En todos los casos es la novia. Y la última fotografía no es sacada por mí, la busqué en internet, no encontré quién era el autor, pero me gustó porque también aplica el concepto de capas y cuenta esta historia. O sea, si yo no viese al niño que está en primer plano, que a pesar de estar desenfocado, me transmite otra cosa. Noto que ese niño está preocupado, está triste y que están frente a una situación de gente armada, que hay algo está pasando, algún conflicto ahí hay. Y aparte de estar en capas, también tenemos esta línea en diagonal que aporta un montón a la foto. Bueno, por hoy suficiente. Vamos a los ejercicios que me gustaría aclarar que está bueno que saquen todas las fotos que ustedes quieran para tratar de asimilar estos conceptos, pero que en este caso elijan una sola que sea la que crean que cumple de mejor manera esos signos. El primero es sacar una foto aplicando simetría, que es bastante fácil de encontrar y vimos algunos tips para lograrlas. Repasar si no en el PDF para lograr esas fotos. El segundo es sacar una foto aplicando el espacio negativo. El espacio negativo a veces suele costar un poco pensarlo al principio, pero si ven que se les complica mucho, pueden tratar de crear una foto con elementos u objetos, tipo un bodegón, que ustedes quieran. Recuerden eso, que el sujeto principal no debe ocupar más de 1/3 de la imagen. Y por último, sacar una foto aplicando el concepto de componer en capas. Y como siempre, el que quiera subirlas al grupo y compartirlos, que aprendemos todos. Viendo se aprende un montón. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.